Cartas de María, Braya Rosalía, Relato 1, primera parte. Se develó el misterio. María tuvo un hijo mitad terrestre y mitad extraterrestre. El increíble suceso interespacial que produjo la ira terráquea por el engendro de un hijo extraterrestre. Comenzaré relatando mis experiencias, de cómo y por qué llegué a tenerlas, pero no me detendré en situaciones borrascosas o escabrosas. Solamente diré que vinieron a mi casa pasada la medianoche y me dijeron que debían hacerme una revelación. La revelación era que mi hijo era mitad terrestre y mitad extraterrestre. Yo había quedado viuda hacía 4 años, después de estar 15 años casada, debido a que mi madre estaba por morir. Me comprometió mi madre un 28 de octubre con un joven de la oligarquía y me casó un 24 de noviembre de 1945, o sea que tenía 15 años, y el 28 de octubre del año siguiente nació mi hijo. Al venir los extraterrestres, después de habérmelo anunciado durante todo el día y decirme que venían en son de paz y que no me fuera a asustar. Bien, vinieron a las 12 de la noche y me hicieron esa revelación. Al día siguiente lo charlamos con mi hijo, y cuál no sería mi sorpresa cuando mi hijo me dice: yo ya lo sabía, los estaba esperando, y le cuento la revelación y me dice: yo sé cómo te lo hicieron. ¿Y cómo lo sabes?, le digo. Y me dice: si me enviaron para escribir un libro, ¿cómo no lo voy a saber? Lo que sí, teneme al tanto de todo, y cuando te lleven, fíjate bien en todo, cómo vienen, cómo entran, dónde te llevan, cómo visten. Y le digo: ellos me dijeron que tenían transmisión mental, captación de pensamiento y dominación mental. Una pinturita. Me dijeron que me precisaban para cumplir una misión, pero que primero me quitarían unos sentidos y a cambio me darían otros. Como ser, aumentar el humor, quitarme el temor, darme docilidad, quitarme el poder de analizar, razonar, etc. Prosigo. Mi hijo insistía que estuviese alerta y los vigilara, y yo le decía: sí, cuando ellos quieren, ya que me dominan mentalmente, y yo puedo mirar, escuchar, caminar, pero a veces me inmovilizan, ya sea tengo la lengua dormida o cuando quieren ellos que hable y cuando no, no. Y mi hijo me dice: eso ya lo sé. ¿Cómo proceden? ¿Cómo actúan con vos? Es lo que quiero saber. Nadie mejor que él para saberlo. Yo le explicaba que a veces estaba acostada durmiendo y era como si di un pulso, o ya sea mentalmente, parecía que un imán me levantara y yo, como un autómata, me levantaba. Y un día lo pude experimentar muy claro. Ante la insistencia de mi hijo me di cuenta que yo les abría la puerta que estaba con llave y entraban por el comedor. Mi hijo dormía en la pieza, o sea que nunca se despertó, más bien diría que lo dormían. En una oportunidad me revisaron todo, desde el taller de electrónica. Se llevaron una lámpara de radar que mi hijo tenía. A la mañana, cuando revisó, notó solo ese faltante. Yo miraba, ya que ellos me decían que venían en son de paz, y al abrirle la puerta pensaba: ah, son los muchachos. Pero esta vez vinieron con unos enanitos que no medirían más de 50 centímetros. Tenían bucitos como de nylon, color manteca, con una capucha que les tomaba la cabeza y las orejas, dejando la cara al descubierto. La cara era color manteca tirando a ceniza, una especie a los hongos del campo. No sé si era piel, parecía esponjosa, eso sí, transpiraba. Ellos son los que se ocuparon de revolver todo. Como traían una especie de radio de unos 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, y tenía una antenita, lo pusieron sobre un aparador, yo en un descuido se los quise quitar, y uno de los enanitos sacó una especie de pistola de la cintura y me fumigó con un líquido que se vaporizó, y yo empecé a saltar y a gritar, porque me moría del frío, y a los que los traían, que eran físicamente como nosotros los terrestres, yo les dije: ¿no me dijeron que venían en son de paz? Y me dicen que creyeron que yo les quería quitar el aparato, y les dije que sí, que se los quería quitar, porque mi hijo me lo pidió, que quería algo de ustedes, para comprobar realmente que ustedes estuvieron. Y me dicen
que ya lo va a comprobar en su momento, y se fueron y se me cortó el frío. Lo que yo pensé en ese momento es que así debía ser lo que tiene el extinguidor de incendios. Perdón por mi ignorancia. La primera vez que vinieron me dijeron, ¿qué tal, María? Que es mi sobrenombre, y yo pensé, ¿cómo lo saben? Y se lo pregunté, y me dijeron que me conocían de antes de nacer, y yo me dije, sí, qué idiota que soy al preguntarlo. No solo eso, me dicen, pero si siempre te estuvimos vigilando, que yo no era desconocida para ellos. Sí, siempre me sentí vigilada. Prosigo. A la mañana, como mi hijo insistía en que por qué no querían contactarse con él, claro, porque yo soy técnico, porque a mí no me van a pasar. En cambio a vos te hacen ver y te la pintan como quieren ellos. ¿Por qué no me llevan a mí? Comentaré una anécdota. Cuando mi hijo asistía a la técnica, escuela en la que estudiaba electrónica, un día me llaman a una reunión. Fui, ya que me citaban solamente a mí, estaban los ingenieros y los profesores. Me imaginé que no era por nada bueno. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me dicen que no lo envíe más a la técnica? Y les digo, ¿por qué? Y me dicen, porque su hijo no precisa que le enseñen. Él aprende solo. Y yo les digo, sí, lo que pasa es que no lo aguantan más y me quieren echar esa excusa. Y me dicen ofendidos, ¿cómo vamos a hacer eso? A lo que me dicen, ¿usted no oyó hablar de los niños prodigio? Y les digo, sí, no me digan que es un niño prodigio porque me empiezo a reír de ahora hasta mañana. Y me dicen, bueno, empiece, porque lo es. Pero no se lo diga a nadie, porque lo pierde. Déjelo crecer normalmente y me dicen, ¿para qué va a gastar dinero inútilmente? ¿Acaso usted no trabaja para que él estudie? Es para que no se sacrifique de vicio. Y yo me dije, ¿y ahora qué hago? Leí en el diario que comenzaba un curso de licenciado en Relaciones Públicas. Y le dije a mi hijo con el recorte en la mano, te vas y te anotás aquí. Cuando mi hijo lo lee, me toma de los hombros y me dice, vení, vieja, vení, sentate aquí, que vamos a hablar. Decime, ¿vos te volviste loca? ¿Cómo voy a ir a ese curso? ¿No ves que dice para alumnos con bachillerato? Y le dije, ¿y a vos qué te importa? Vos vas y te anotás y chau. Fue y se anotó, y su sorpresa fue tal que concurrían desde profesionales, empresarios, alumnos con bachillerato. Él era el más chico, y el único que sabía, que levantaba la mano, el que daba respuestas. Y me dice, vieja, ¿cómo sabías que yo sabía? Fin de la anécdota. Prosigo y acto seguido, como a la noche había estado garuando, me dice, vamos a ver por dónde viene, y me dice, hoy, mirá, en la tierra húmeda estaban las pisadas de los enanitos y los normales. Y las siguió, y terminaban junto a un árbol centenario de olivo, que, donde comenzaban las ramas, mi hijo solía sentarse, porque al abrir los brazos hacia arriba, que eran las ramas, del grosor de una lechera de 2 litros, formaban en el nacimiento un perfecto asiento. El tronco no lo abrazaban ni 3 hombres del grosor que tenía el olivo. Lo incomprensible se hizo comprensible, ya que con el correr del tiempo supimos el porqué de tenían suspendida en el aire la nave arriba del olivo, no para trepar, ya que ellos hacían chup y se elevaban hacia arriba, se introducían y cerraban la escotilla chaf y a otra cosa. El olivo era fuente de energía espiritual, y creo que todo lo de ellos es en base a energía. Bien, satisfecha la curiosidad de mi hijo, se marchó a trabajar. Yo le supe explicar a mi hijo que ellos, los extras, me dejan hablar si ellos lo creen conveniente. De lo contrario, de la infinidad de veces que me llevaron, por lógica, le dejan en la memoria lo que creen que es conveniente y lo que no se lo borran, o bien ya sea que una está totalmente imposibilitada de hablar, ya que tiene la lengua dormida, puede ver, caminar, oír, pero no hablar. Muchos maridos quisieran saber el secreto. En este relato expliqué que me dijeron que tenían captación mental, transmisión de pensamiento y dominación mental. Con solo mirarlo a uno, los emplean a esos poderes cuando lo creen conveniente. ¿Y en qué caso? Con un pulso y la dominación parcial o total es lo más clásico en ellos. De allí que dicen, quedó paralizada. Yo diría, impedida de movilizar tal o cual miembro o sentido. Es sistemático, efectivo para las distintas tareas que deben realizar.
No digo ni que esté bien o mal, solo me limito a lo que me ordenaron, ya que años atrás me tenían prohibido hablar del tema. Hoy me sugieren escribirlo y lo hago, sin quitar ni agregar nada. Creo que están aclarados los puntos claves con que se irá desenvolviendo esta trama. Bien, prosigo. Referente a mi embarazoso, por cierto, en una oportunidad me di cuenta que estaba en una camilla y había 3 médicos de guardapolvos blancos, 3 de cada lado de la camilla, entre varones y mujeres 6. La camilla estaba en el piso y yo los miraba desde el suelo, y uno con el pie hizo trac-trac y subió la camilla a la altura de ellos. Y de allí no sé más, ya que me durmieron. Y no creo fuese con anestesia. Los médicos eran todos terrestres. En una oportunidad me tenían sentada en una silla y había igualmente 3 y 3 de cada lado mío. Y me estaban escarbando y no sé qué me hacían en la cabeza, no sentía nada, como si me corrían el cabello y me tocaban el casco. Como el anterior, ningún dolor. Eso sí, tiesa mientras ellos hacían lo suyo. Me supieron decir, te vamos a llevar a mostrarte algo. Me llevaron a un lugar cruzando la Antártida. En ese momento yo miraba hacia abajo desde la nave y veía los hielos antárticos, las profundas grietas infernales que no se ve el fin. Lo que me sorprendió fue el silencio aterrador, y creo que así debe ser encontrarse en los planetas, como la Luna, que aún y en ese momento no habían descendido Armstrong, Collins y Aldrin, los 3 astronautas. Eso lo pienso hoy. En ese momento era todo desconocido para mí. Quisiera hacer notar algo que a mí hasta hoy me dejó intrigada. Fue la primera vez que me llevaron cruzando la Antártida. Yo desde la nave me distraje contemplando ese paisaje subyugante, espectacular. Con la mirada me sorbía cuanta cosa despertaba mi curiosidad, ya que no sabía si me volverían a llevar. Tanto me ensimismaba que perdí noción de lo que me rodeaba, o bien ya sea que me lo hicieron exprofeso, ya que noté que la nave se desplazaba hacia una pendiente inmensa, ya que le sobraba espacio para deslizarse por esa pendiente que estaba cubierto compacto los costados, como quien se introduce entre 2 montañas. Ya sea que me distraje o bien me hicieron alguna triquiñuela o una distracción inducida, ya que vi el deslizamiento empinado y luego no sé si se introdujo en algún precipicio, ni sé a qué profundidad estaría, ya que el deslizamiento es imperceptible. Lo que sé es que me encuentro de golpe ante lo que yo di en llamar el paraíso. Esto es notable. No había sol, no había luz artificial. Sin embargo, la iluminación era total. Era una luz divina, como la del aura, pero todo radiaba un halo espiritual que no dañaba la vista, como ser la blancura del hielo de la Antártida, que más bien es sesgador. Yo digo que es una iluminación celestial. Y claro, encontrarme en esa profundidad, con ese espectáculo casi irreal, por eso quedé deslumbrada, anonadada, casi diría que escrutaban mi reacción, y bueno, si estaban expectantes, habrán acusado recibo. Prosigo. Yo miraba dentro de la nave, que era todo compacto de tableros electrónicos, o con energía, con botones, luces, aparatos de todo tipo que marcaban números. Llegamos y yo pensé, si es cierto que existió el paraíso, debe ser este. El verdor, las plantas exóticas, era un oasis en medio de hielos, la temperatura templada, había lagos. Lo que no vi fueron animales. Pero si ese era el paraíso, solo debía albergar la serpiente y por ende la cobra. Vi a la altura que aquí serían los cables de luz, un bus por el aire. Me depositaron en un gran campo. Casi me volví loca. Era una gramilla pareja, a pesar del suelo con pequeños montículos, como de 30 centímetros del suelo. La gramilla, una parte color rosa, casi un lilita esfumado, otra parte amarillo tirando a yema de huevo, también esfumado, y un celeste cielo que yo me tiré y comencé a rodar, presa de una felicidad, casi un éxtasis voluptuoso, una locura nunca antes experimentada de sentirse cerca del cielo, sin el peso, el cargo de conciencia, como un bebé, un ser carente del lastre de este mundo, liviano como una hoja, sin culpas propias o ajenas,
un estado celestial. Y de pronto el extra, luego que me dejó retosar, me dijo: «Ven que te mostraré algo», y me llevó ante unos enormes, digámosles, piletones, y me dijo: «¿Ves? De esto nos alimentamos». Era un musgo, yo diría, si tendría que catalogarlo. Creo sería el más tuerzo. Por lo que conozco, es como uno que es medio serruchito y que se puede comer en ensalada. Se llama clorela, según ellos, el musgo. Luego le pregunté: «¿Y cómo lo comen?». Y me dijo: «Ven que te mostraré la nevera». La nevera para ellos, para mí, es el cuadrado de lo que vendría a ser la cocina nuestra. Cubiertas las paredes de conservadoras en el medio, una mesa de mármol color leche alargada, diría de unos 4 metros, y en un costado, como un mostrador, pero igualmente de mármol, abrió la conservadora y sacó varios frascos, y me dijo que así lo preparaban. Uno en polvo, otro melaza, otro granulado, y me dice: «Para los glotones que no pueden estar sin masticar, en forma de rosetas, como el maíz pisingallo o pororó nuestro». Y me dice: «El musgo se llama clorela, tiene los elementos vitamínicos que se necesitan para la subsistencia». Diré que en esa cocina donde estaban las neveras no había ningún otro tipo de vajilla, nada de nada. Las neveras con las mismas puertas que las nuestras, eso sí, color metal, y las paredes, lo poco que quedaba descubierto, estaba revestido de azulejos blancos o leche. Eso sí, no vi el cielo, ya que alcé la vista y lo que vi, ya lo expliqué, era un bus que andaba por el aire, a la altura que sería aquí los cables de luz. Diré que el extra, que me interiorizaba de todo, tenía un buzo negro, parecía piel de tiburón, porque transpiraba o era húmedo. Contrariamente que las 2 primeras veces que vinieron a mi casa tenían saco y pantalón. Después de estas incursiones me depositaban en mi casa. Lo de depositaban era porque me alzaban en brazos y me dejaban en mi cama, y tardaba unos minutos para volver a tener el potencial de mi cuerpo y poderlo manejar. Recién después que se cortaba la inmovilidad que me producía en exprofeso, y cuando lo lograba, me ponía a llorar de la impotencia, de no poder tener la movilidad dinámica de mi cuerpo para moverme, saltar de la cama y ver que se va y me deja. ¡Qué angustia infinita! Es una desesperación incontrolable. Yo ya no quiero estar más aquí, después de ver y saber que existe otra realidad que no se asemeja en nada. Es una paz indescriptible. ¿Cuál es mi sensación de desamparo? Una soledad que abarca todo mi ser. Un vacío, vacío de espacio, de tiempo, como si estuviera sola en este mundo. ¿Por qué? Es una necesidad de ya no ser, no estar, no querer, como estar en un inmenso desierto, un océano, estirar los brazos y no percibir nada, como si la hubiesen vaciado por dentro, estar hueca, no saber qué hacer, ya que me sacaron de mi mundo o el mundo que yo me había formado. ¿Cómo me encuentro hoy? Mi vida cambió desde el mismo momento en que me visitaron, y luego que me llevaron y me mostraron otra realidad. Casi diría que esa realidad, y aquí en la tierra estamos presos, sin la posibilidad de salir de allí, que los cerebros pensantes quieren evadirse hacia arriba, y es cuando ellos se conectan y nos tratan de hacer ver la realidad que nos fue ocultada. Yo me pregunto, ¿hay otra realidad? Lo que es dramático explicar, ser explicado y ser entendido en su justa medida, digámosle un suponer. Debí estar en determinadas ocasiones, llámese como se llame, arriba o abajo. Es una realidad totalmente distinta a la que habito normalmente interrogándome. ¿Cuál es la realidad real? Es totalmente perturbante. Solamente si pensamos que en cuestión de minutos o segundos, después de haber incursionado en una dimensión desconocida, y al momento debo insertarme nuevamente en mi mundo actual, proseguir con el ritmo y tareas cotidianas, con el resto de la humanidad. Es desestabilizador, amén de perturbador, contemplar así como así el camino de estructuras, paisajes. Es como estar en otra ciudad desconocida que no le es afín. Por más de 50 años, experimentar estos fenómenos y recién llegar al 2000
Todo debe quedar aclarado, especificado, relatado. Ya nada debe quedar oculto, ya que llegó la hora de la verdad. Esta es mi verdad. Hablo solamente de lo que sé y vi. No puedo hablar ni debo hacerlo sobre lo que no sé ni vi. Dejo en claro que con esto no pretendo influir ni influenciar a nadie. Solo me limito a relatar, describir lo que se me insta a detallar, especificar e informar, lo que en su momento se me fue revelado para ser develado en esta ocasión. Prosigo. En otra oportunidad me llevaron y me dijeron, ven que te mostraremos algo. Me encontré dentro de un lugar donde había un gran rollo de alambre de púas que rodeaba el paredón, y me dice el extra, ven que te mostraré algo. Lo sigo y nos detenemos junto a una puerta blindada como las de los bancos, arriba curvada en media luna, la cerradura con combinación y grandes pernos. La hace girar hasta que abre y me dice, entra, entra. Y era un gran pasillo, o mejor un túnel, que no se veía al fin. A los costados de cada lado de la pared, y de pared a pared sería de 2 metros de ancho, había camas, como las cuchetas, pero empotradas en la pared, de 4 pisos. Había muchachos rubios solamente con un slip. Tenían el vello del pecho, los brazos y las piernas rubios, y unos físicos que jamás vi, hasta este día. Un físico que no se logra con ejercicios, a no ser con anabólicos. O no sé, eran todos iguales, como clonados. Yo diría de 20 o 25 años. Tenían los ojos cerrados. A lo que yo le dije, ¿están muertos? Y me dice, no, dormidos, pero ay cuando se despierten. Y me dice, vamos, y antes de salir manipuló algo que estaba en la pared y que mantenía la temperatura ambiente. Salimos y el extra sigue unos metros y había como un mostrador con una garita de unos 3 o 4 metros. Y le hace una veña al que estaba en el mostrador y le dice, mi general, ¿con ella qué hacemos? ¿La llevamos arriba o abajo? Y el general le dijo, no, abajo, deposítenla en la cama y déjenla con la luz prendida. Mientras caminábamos, yo miraba todo. Era como un cuartel, todos vestidos de militar, con gorra. Cada militar se movilizaba hacia otros militares y les entregaba unos partes internos de la institución. Pero vi que no eran como los militares nuestros, y le digo al extra, ¿qué es esto? Y me dice, un cuartel, y le digo, no, el lugar donde estamos, y me dice, Berlín. Y le di la última mirada a todo, y vi que los uniformes eran de otro color y la gorra otra guarda. No recuerdo más. Y me veo en que me lleva en brazos, me deposita en la cama y quiere prender el velador como le indicó el general y hace clic clic tirando de una cadenita de bolitas metálicas que tenía el velador, pero estaba fallada y recién al tercer clic prendía. Yo lo miraba inmóvil y él se apresura a irse y apenas traspone el marco de la puerta de la pieza me desmovilizó, como si se me cortara la inmovilidad. Pegó un salto y lo corro, pero al llegar al patio él hace chup y se eleva para arriba. Yo trepo la escalera y llego a la terraza y veo la inmensa nave en la terraza. Él penetra adentro y cierra la escotilla. Yo me quedo gritando y gesticulando como el penado 14 e instantáneamente ponen en marcha como una sirena, con un ruido infernal, que para mí era electrónico agudo vibratorio. Yo caí de rodillas apretando los dientes que me los hacía rechinar y apretándome los oídos y la cabeza, ya que parecía que se me iría a reventar. En otra oportunidad que me llevaron, estando dentro de la nave, pude comprobar que estando bajo el medio de la nave no podían verme, ya que es compacto el material. Me volví como de costumbre a la cama y me puse a llorar. Y por consiguiente mi hijo dormía, o me lo durmieron. Diré que este hecho ocurrió en una pensión que hacía un mes que alquilábamos, ya que me dijeron debíamos irnos urgente una tarde, que me fuese urgente, y yo puse 2 juegos de ropa interior y calle para mi hijo y para mí, ya que escapé, dejando todas las luces prendidas, y que me fuese a buscarlo al trabajo a mi hijo y nos fuésemos por un mes de mi casa. O sea que ellos vinieron donde me hospedaba en la pensión, ya que en mi casa se cernía un peligro. O sea que esto ocurrió el invierno de 1969,
o sea, hace más de 30 años, cuando no existían los alimentos transgénicos, la clonación, etc. Lo que quisiera hacer notar que cuando todo esto que yo expongo aún no se hacía inseminación in vitro, por lo menos no anunciados en el mundo, y sobre los extraterrestres poco se comentaba. Eso sí, una de las veces que estuvieron en mi casa, al día siguiente salió en los diarios que varias personas lo vieron y que se detuvo el ovni en una torre suponiéndose para succionar electricidad para la nave. Y yo me pregunto, ¿funciona la electricidad? Otra, que cuando el general le dijo al extra y que le consultó, ¿con ella qué hacemos? ¿La llevamos arriba o abajo? Y él dijo, no abajo. Me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Arriba o abajo? La siguiente incógnita o aclaración es que en el año 1969, cuando me mostraron los muchachos rubios en el túnel, entonces no sabía ni estaba enterada de la clonación. Hoy ya ni me sorprende, pero esa imagen perduró por mucho tiempo, en ese entonces insólita. Igualmente que los uniformes de los militares eran de color habano un poco más claro, tenían vivos rojos, al igual que la gorra en el frente, donde se calza en la cabeza era rojo. Otra cosa que entonces me sorprendió era el alambre de púas arrollado junto al paredón, pero separado de unos 40 o 60 centímetros para que recorriera el vigía las demás garitas armados. Claro que esto en 1969 me sorprendió. Hoy ya no, pero pienso, si ese sería el dichoso y bendito paredón, que estaba aislada la gente en un país de allí. A hoy me realicé un sinfín de conjeturas. ¿Y qué hacía yo allí? Otra fue ver a esos muchachos con ese exuberante físico y que estaban con los ojos cerrados y todos iguales. Entonces me sorprendió en gran manera. Me preguntaba, ¿y cómo se alimentarán y demás necesidades fisiológicas? Otra, que cuando me llevaban me hacían poner un vestido negro que justamente me lo compré porque se me hacía era espacial, y eso que aún no los había visto, pero por dibujos de revista, y me lo ponía con un cinturón también espacial y con una gran hebilla como de acero inoxidable. Otra que cuando me supieron llevar en una oportunidad, me puse un pañuelito de gasa blanco al cuello. Era cuando me mostraron el césped de colores, y yo les supe decir cómo lo lograban, y me dijeron que le extraían la clorofila. Para mí era chino la respuesta. Lo que me sorprendió fue que me dijeron, ven que te llevaré a dar unas vueltas, y subí a un carril, como los de las ruedas del mundo, que le llaman en los parques de diversiones. Solo dos personas, una delante y otra atrás. Yo siempre detrás. Igual en la nave, embaló con todo, y subió hacia un tobogán que luego bajó con todo. Este lugar estaba pasando la Antártida. Mi sorpresa fue que a la velocidad que tomaba al subir o bajar, el pañuelito de gasa permaneció inmóvil, y yo pensaba, ¿cómo no se vuela? Y en fin, cosas espaciales. Siempre me llevaban de noche, eso sí. Ladraban los perros que era un contento. En una oportunidad me vinieron a buscar y me llevaron, siempre cruzando la Antártida, pero muchos lo intentaron y fracasaron en la búsqueda. Llegamos a un lugar como una gruta y a partir de esa vez siempre me llevaron a ese lugar, o sea, en diversas oportunidades. Al llegar había un extra fuera de guardia y al bajar yo junto con el extra, el guardia me tomó un aparatito que tenía en el cinto para mí. Era algo magnético. Lo movió de arriba abajo, me iluminó de pies a cabeza y dijo pasen. Y enfilamos hacia un ascensor que yo en ese entonces nunca había visto, un ascensor redondo metálico como de aluminio. Subimos y el ascensor, contrariamente en vez de ascender, bajó hacia abajo. No sé si no podría decir si 4 u 8 metros, ya que de un soplo descendimos, un descenso como un suspiro de corto. Se detuvo y yo lo seguí al extra. Traspusimos una puerta, y cuál no sería mi sorpresa, que era un túnel que no se veía al fin. Las paredes metálicas como de aluminio, y lo sorprendente fue que apenas pasé el marco de la puerta en el piso, una cinta transportadora nos llevó y el extra me detuvo de un brazo. Traspusimos una puerta que estaba a mi derecha, entramos y había una señorita, sería de mi edad.
Se pone de pie, me da la mano y me dice: María, te precisamos. Y le dije: y bueno, ustedes dirán. Y después me despierto como siempre acostada, a veces con la luz encendida. Siempre eso era un mensaje de que habían estado. Y yo vuelta a levantarme y ponerme a llorar al despertarme, aquí, y mi hijo a decirme: ya sé que estuvieron y te llevaron. ¿Y ahora qué pasó? ¿No estás contenta que te trajeron con el hijo? Al final voy a creer que ya no lo querés más al hijo. En el año 1972 querían que mi hijo fuese a la Antártida, por lo cual, debido a que vi un anuncio del diario, sugerí a mi hijo fuese a inscribirse. Lo llamaron del Instituto Antártico para realizarle las pruebas técnicas. Si aprobaba las técnicas, le harían las físicas y demás. Cuando se inscribió, ya había 70 inscriptos, por lo cual mi hijo me dice: vieja, hay 70 antes que yo. A lo cual le respondí: ¿y a vos qué te importa? ¿Qué tenés que ver vos con esos 70? Si a vos los extras te dicen que debes ir, ya te facilitarán la ida, tenés fe. Así fue. Quedaron en el camino, ya sea porque no aprobaron las pruebas técnicas o las físicas, etc. El tema es que quedaron 17, número clave y significativo, ya que con él ingresó, o sea que no faltó el empujoncito que le dieron. Ingresó en el Instituto Antártico en 1973 y la dotación partió en el mismo año, regresó en 1975. Mi hijo fue como ayudante científico de alta atmósfera, investigación sobre las auroras boreales en la base General Belgrano, la más austral de todas. Sobre ese viaje nunca me comentó nada, top secret, ni yo insistí en saber. Aclaración. Lo aquí expuesto en este escrito no es con el afán de ensalzar a mi hijo, que el solo hecho de tener que descarnar su vida y la mía no es algo que me halaga, ya que siempre fui celosa acérrima de mi familia, de mi vida y de mis actos. No tener por qué rendirle cuentas a nadie, solo a Dios. Y si hoy debo hacerlo, me llevó 5 años decidirme, por haberme hecho comprender mi hijo que al hacerlo se podía comprobar que no era producto de mi imaginación, suposición o de alguna mente trastornada sugestionada. Cuando el vientre comienza a elevarse, no se puede disimular ni confundir gordura con hinchazón. Los extras me lo exigían. Además, mi hijo estuvo en esta bendita tierra y son cientos de hechos pruebas comprobantes que no es vanidad ni egolatría. Aclaro nuevamente que ni mi hijo ni yo somos importantes. Aquí centrarse solo la atención en cumplimentar las exigencias de los señores extraterrestres. Me consideraré satisfecha cuando haya cumplido el pacto previsto. Para esto me necesitaban, pensé yo, ya que me llevaron y me encuentro en un campo extenso y había gran cantidad de mujeres y hombres, todos como de mi edad. Yo me miro y tenía uniforme de gabardina azul y botones dorados, chaquetilla con cinturón en la cintura, pollera tableada, más bien plisada y birrete. Yo me observaba y pensaba: ¿y esto cuándo me lo puse? A lo cual pensé: ¿y si tienen dominación mental y la posibilidad de hipnotizarla, qué más precisan para hacerla vestir y desvestir a piacere? Los varones otro uniforme. De pronto un entrenador grita: en fila, vista al frente, nadie gire la cabeza a mirar a su compañera. Hoy yo me pregunto: ¿qué fue de esas mujeres y hombres? Lógico que están viviendo entre nosotros dormidos y no tienen noción de nada para mí. Están como hipnotizados. Y llegado el momento, harán un chasquido y todos se pondrán erguidos y recordarán y se pondrán en acción. Ya que yo les supe preguntar: ¿para qué eso? Y me dijeron: para la evacuación. Evacuación. Y yo me preguntaba: ¿qué evacuación? Lo más curioso de esto es que siempre me llevaban de noche, y como a mí, a todas, y lo que advertí es que no dejan notar la ausencia de la persona, ya que cuando la regresan a una, no sé si porque el tiempo nuestro no es lo mismo de ellos, ya que de ser así habrá mujeres quizás casadas o llevarán viudas como yo o solteras, no sé. Lo que sí sé es que ellos son los reyes del camuflaje. Si es en la Antártida, le hacen una cortina de nieve, hielo o atmósfera baja o lo que sea, pero nadie llega a este oasis que tienen y creo que es una de sus bases.
Nadie llega, nadie pasa. No solo eso, ellos pueden estar frente a uno y no los ve. Hacen una cortina invisible y la persona no los ve. O sea que están junto a nosotros y ni nos enteramos. A no ser que ellos se propongan entrevistarnos, contactarse, todo lo demás es inútil. La voluntad es de ellos, no nuestra. Yo me pregunto, ¿están arriba o abajo o en otro espacio entre el arriba y el abajo, en el medio, en otro plano? En una oportunidad que me llevaron, con el ascensor redondo, descendimos algo así como 4 pisos normales, y yo digo, si estaban con el ascensor al ras del hielo y descendieron, no sé, por el desplazamiento tan sereno que no se notaba a cuántos metros bajo el nivel del hielo, está el agua en la Antártida. Yo sé que no me mostraron nada en comparación de lo que en realidad uno supone. Por ejemplo, no vi animales de ningún tipo ni pájaros o de 4 patas donde duermen y si duermen. En una oportunidad me llevaron y me transportaban en una nave, y que al subir me sorprendí, que estaba llena de nenas de 5 a 10 años, todas rubias, parecían angelitos. Tenían unos vestiditos al tobillo, blancos, con una corona de flores en la cabeza, y al subir yo se echaron a reír, con unas risitas cantarinas, y se reían de mí, y me tocaban la ropa, me levantaban en el aire el cabello. Ellas tenían el cabello cortito. La nave tenía como un caño por el medio, y todas estaban de espaldas, apoyadas frente a mí. Una noche, al llegar del trabajo, la vecina me entrega una carta. No tenía matasello. A ella se la introdujeron bajo la puerta, pero como era para mí, me estaba esperando y me la entregó, y se quedó impaciente para saber de qué se trataba, ya que en el sobre decía Estados Unidos. Cuando la abro y leo el contenido, no le doy importancia y digo, sí, es sobre un curso. Dentro solo había una hoja como las de avión, escueta y a máquina, más bien diría imprenta, en la que me explicaban de las bondades de la clorela, el musgo que me enseñaron los extraterrestres en grandes estanques. Con mi hijo reíamos. ¿Y esto con qué se come? ¿De dónde la vamos a sacar a la clorela? ¿Quién la trajo? Y escrita en castellano. Entonces no soy la única tarada. Hay otras, es bueno saberlo, y tan puntual e informada, chocolate por la noticia. Esto va expresamente por mí, lo de tarada, no en serio, no es broma, ya que las 1000 preguntas hasta hoy y que recién voy cayendo, casi diría que ya aterricé nuevamente en la tierra, ya que estuve más de 40 años como suspendida en el aire, el estar y no ser, como descifrar este infernal enigma. Yo que por años me creía poco menos que era la reina de Saba, ¿y ahora qué? Compartía un secreto, ingenua de mí, no sabía que estaba siendo usada. Llegar a comprobar la triste realidad, o mejor, no saber, ignorar, si estar como Adán y Eva se vieron, se atrajeron, luego la víbora la insta a Eva, que lo tiente con la manzana, ella lo hace, ingenua, incrédula, ignorante, inconsciente. Luego se avergonzaron, sintieron pudor, se taparon con una hoja de parra. Eva se sintió culpable por incitarlo a cometer el pecado y de allí cargamos con la sumisión, la ruborización, todas las mujeres. ¿Quién es quién? ¿Para y por qué es quién? Uno quiere ser de allí. A que lo logre hay un tiempo y un espacio. ¿Para qué quiere sobresalir? El tiempo no lo puede atrapar. Se afana en alcanzar lo inalcanzable. Se esfuerza hasta límites inimaginables. Y quizás muere en el intento, pero lo intentó. Escapa, huye, avanza, pero no llega. ¿Cuál es mi conclusión y a dónde quiero llegar? Yo a ninguna parte. Fui arte y parte en una confabulación de la cual no tengo pito ni flauta. No soy agradecida ni desagradecida, solamente soy. ¿Qué creías? Y creía que por lo menos me darían un trocito de cielo, pero en vez tengo aquí en mi mesa las cuentas de luz, el agua, el teléfono, el gas, gastos centrales, mutual, impuestos municipales, etcétera, etcétera. Y entonces creo que yo me presté a este juego al principio totalmente ingenuamente, no sé si consciente o inconsciente. Al principio ignoraba de la joda que se habían mandado al engendrarme a mi hijo. Ignoro cómo ni cuándo,
pero por los hechos acaecidos en el correr, luego de haberse dado a conocer y la revelación, eso ya estuvo fuera de mi conocimiento. Luego fui obediente y pude comprobar cómo actuaban en el sentido que sacan una persona en el medio de un grupo de su casa, junto o al lado de su familia, y basta con dominarla mentalmente, o no es así. Las veces que la gente se despierta ignora dónde estuvo, pero sospecha que estuvo, y no es un sueño. Luego nota que le faltan horas, o que en un momento estuvo en varios lugares a la vez o ausente. Yo les aconsejo que se acuesten, ya que comienza la cabeza a actuar a 100 por minuto, y lo más probable es que se maree, se caiga o directamente pierde el equilibrio o se desmaya, sin asustarse. Beber un vaso de agua, luego una infusión. En un minuto no solo notará que estuvo en varios lugares a la vez, sino que esa sensación es muy fuerte y se le sube la sangre en la cabeza y acelera el corazón a 1000. En este tema no hay consejo que valga, ya que para cada caso hay o emplean una estrategia distinta. Un soponer para taradas como yo, otra para profesionales, otra para gente con cultura, son los menos. Pero más bien se me hace o se me ocurre que las personas de escasa cultura como yo son la materia prima más sensible, emotivos, más fáciles de doblegar como yo, nada saben, nada esperan, todo es nuevo, vive en una burbuja, imagina castillos en el aire y no sospecha ni por casualidad que siendo tan dóciles y crédulas nadie les puede dañar, pero que pueden, que no deberían utilizarnos. Hablemos de algunas connotaciones que a mí me llamaron la atención. El transporte espacial galáctico o intergaláctico, las ciudades subterráneas interespaciales que con un solo alimento suplen todas las calorías y las vitaminas que se precisan para la supervivencia, la clorela. De allí que no tengan vajillas, utensilios. No siendo cuando hicieron el primer contacto que vinieron con ropa común. Siempre tanto mujeres como varones llevan buzos negros como de piel de tiburón y transpira, es húmeda. Entonces no existe la moda, la competencia. En cambio los militares, todos de uniformes, y para los entrenamientos, tanto yo como los varones, todos uniformados. Creo que la vez que se mostraron con ropa común fue para que entrase en confianza y no en rebeldía. Cuando me transportaban hacia la Antártida por la nave, no divisé la maraña de cables que cruzan nuestros edificios en las ciudades de allí, que el transporte de ellos para mí sea espacial. Otra que me sorprendió fue que en los lugares como grandes espacios con plantas, flores, los caminos estaban tapizados como de láminas de plata u otro metal manuable, pero que no pisan la tierra. De allí vi sobre el buzo, llevan unas botitas, también como el buzo, pegadas al pie y la pierna pasando el tobillo. Por fuera vi grandes estructuras, no edificios horizontales. Pienso que por dentro estarán subdivididos, así como la oficina de la señorita. Por último, vuelvo a repetir que carezco de estudio, solo poseo conocimientos. Bueno, creo que está todo aclarado, justificado. Eso sí, les agradezco que me hayan reforzado el humor, así lo puedo tomar con soda y digerir. Por eso, sí, si cumplen con la promesa que me hicieron, y allí sí, que no vale credulidad que uno pueda tener, la fe, ya que en esto y ante esto nada se puede hacer sí se puede, llorar, tirarse al suelo, revolcarse, arrancarse el pelo, pero de allí a conseguir algo con histeria sería dar puñetazos en el aire o querer hablar con la pared. Las paredes no hablan, quizás escuchen. Y ahora que llegué a la cruel realidad real, que me llevaron, que me mostraron, y yo no solo les preguntaba por qué a mí y ellos me respondían cuando llegue el momento, primero yo debía cumplir la misión de entrenarme. ¿Y para qué? Y me respondían, para la evacuación. Y yo me preguntaba, la evacuación, pero para haber una evacuación tiene primero que haber una hecatombe. De eso ni jota, pregunta sin respuesta. Además ellos me dejan preguntar si quieren. Me funciona la pensadera si quieren, si no, me borran todo. Por lo cual, tanto hacerme conjeturas, preguntar, pensar y al final llegar a la conclusión de preguntarme, ¿por qué a mí?
Una y mil veces me la hice a esa pregunta. Bueno, ya está. Y está todo tan clarito como el agua. Esto fue por esto, esto otro, por esto otro y así. Formando de eslabón en eslabón la cadena que me llevó al candado, ni por ahora la llave la tienen ellos. Para decir esto debo ponerme seria, ya que esto es serio. Pero aún y así lo comprendo todo, que me chantajeen y extorsionen. El tema es que hace 5 años que se llevaron a mi hijo, y el precio para rescatarlo fue que debía escribir y contar toda la verdad de las experiencias que tuve, las revelaciones que me hicieron, las comprobaciones de todo lo que me mostraron y de lo cual fui testigo. Algo que quiero dejar muy claro, nunca, pero nunca de las veces que vinieron, hicieron contacto o me llevaron, la nave se destacó por luz alguna. Nunca vi el arco iris de colores, de habitaciones, ni círculos quemados donde posan su nave. Siempre, ya sea cuando se dejaban percibir o simplemente cuando venían a buscarme, a traerme, o simplemente los divisaba, ya sea suspendidos en el aire o posados en algún sitio, jamás vi luz de ningún color. Es lo que en repetidas oportunidades me dije. Si alguien ve esta semejante nave oscura, se muere de terror. Es por lo que me decían que me sacarían el temor y a cambio me darían otros sentidos, ya sea reforzarme el humor. Yo creía que sería porque me asustaría de ellos, pero dejo bien claro que tanto con la ropa común nuestra o con buzo no tenían nada desagradable que pudiese producir temor. Además, como ya expliqué, que si ellos creían conveniente, me daban la posibilidad de hablar, si no, tenía la lengua dormida, pero los ojos más abiertos que nunca. Y eso sí ocurría. Era porque así lo tendrían decidido ellos, para que viese todo. ¿Y para qué debía ver todo? Y porque si no, hoy no lo podría contar, y no tendría razón, ni por qué escribirlo, y no obtendrían el resultado deseado para el plan que debían haberse trazado, ayudado con el secuestro de mi hijo, y así cumplimentar su proyecto de insertar este hecho dirigido a la o a las personas a quienes está dirigido y lo están esperando. Espero ansío que quien o quienes sean los destinatarios les llegue cuanto antes, es un clamor, pero si por alguna razón esto se frustrase o quedase trunco, quedo liberada de las consecuencias y desastre que puedan ocurrir. Por lógica, ni mi hijo ni yo somos personas importantes. Mi hijo puede serlo, pero para mí, ni mi hijo ni yo influimos absolutamente en nada hacia los extraterrestres. Que esto quede bien claro, no somos para los extraterrestres material canjeable. Incluso advierto que así no se hubiesen llevado a mi hijo, esto debía quedar de negativo a positivo. De allí que explico que ni mi hijo ni yo contamos para nada, podíamos estar como no estar. Pero el caso no es importante, ya fuese Pedro o Juan, María o José. Aquí lo único que cuenta, que importa, es el hecho que ya cumplió su ciclo y debe salir a la luz. Ante la veracidad de los hechos las palabras están de más. Cualquier interrogante que les quede cuando lo reintegren a mi hijo se lo preguntan a él. Ilusa de mí, que cuando me llevaban me creía privilegiada. Pero tengo que llegar a la conclusión que la idea de idealizarlos, que me había formado en resumidas cuentas, veo, no digo con espanto, solo que más que nunca creo que son como los terráqueos, ni más ni menos. Los extraterrestres no dan puntadas sin hilo. ¿Quién le enseñó a quién? ¿Cuándo? ¿Dónde yo me iría a imaginar esta extorsión? ¿Hay que pagar retorno? No podía ser de otra forma, ni de otro modo, si son el inicio de la creación, son los primeros que habitaron la tierra. Lo decían todos los indígenas del mundo, y los esperaban con ofrendas y cada pueblo los catalogaba de distinta forma. Los esperaban del sol, del cielo. Cuántas cosas hasta instrumental quirúrgico y todo lo que poseen. Ya en el 1964, cuando me llevaron, tenían ascensor redondo, metálico, como de aluminio, pisos de baldosones rojos y marmóreos, cocina, y le decían nevera, las conservadoras, y la mesa de mármol, y las mesadas color leche grisáceo, azulejos, túneles de paredes metálicas como aluminio, estanques con musgo llamado clorela, visten como nosotros,
tanto los que vinieron a mi casa, zapatos, saco y pantalón, camisa y otros buzos. La chica que me atendió en el escritorio tenía pollera y blusa, la blusa un verdecito pálido de seda y pollera gris tirando a un verdecito esfumado. Las nenas, como las nuestras, vestían con vestiditos vaporosos desde el canesú a los tobillos. Las clonaciones con seres humanos, ya en 1964, fertilización in vitro y demás adelantos que aún no existen, los bus que se deslizaban a la altura que vendría a ser de los cables del teléfono, y la luz, como lo hacen los ovnis, deslizarse en el espacio. Tienen camilla, escritorio, sillas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Creemos o reventamos? Estos extraterrestres son a imagen y semejanza nuestra. Me anticiparon esto. Que a mi hijo, me dijeron, me lo devolverían después que escribiera mis comprobaciones. Esto es casi un trueque como los indios, yo doy esto, tú dar lo otro. La fecha no me la dieron, ya que yo me oponía a escribirlo, ya que hace 5 años que lo llevaron. Pero el que me ha instado a escribirlo es él, mi hijo, ya que me dice, yo te lo pido, vieja, hacelo de una vez, que estoy aquí de rehén, ¿me entendés? Solo me decían a partir del 2000, de allí que mi hijo me dice, apurate vieja, que ya entramos en el 2000 y me reclama y clama. Él está bien, solo que hace 5 años que lo llevaron y bueno, me decidí a hacerlo. Lo que sí se puede apreciar es que no hay en mí especulación. Yo ya cumplí, espero que cumplan ellos, y si es a partir del 2000, para ellos recién el 31 de diciembre es el milenio y comienza el 2001. Lo que no sé cómo, ni cuándo y dónde ellos crean conveniente hacer el contacto, pero lo que no sé ni me imagino cuál será la estrategia si es que la tienen. Lo que sí sé es que el contacto lo harán a su manera. Por supuesto, detrás de esto hay algo más que ignoro. Sospecho que mi hijo y yo somos 2 perejiles utilizados para algún estofado. Digo porque cuando me llevaban, mi hijo no estaba allí, estaba acá, la situación es distinta. Ahora él está allá y yo acá, sin forma de elevarme. Por mi parte, solo me resta decir que mi abuelo me enseñó a escribir y leer, no tengo estudio, carezco de ciertos elementos indispensables para el eficaz razonamiento, no tengo noción de la orientación, no salgo más que para lo indispensable porque me pierdo, no sé dónde está el norte o el sur, el este o el oeste. Sé que existen un día, estuve todo el día perdida. Salí 8 de la mañana y recién pude regresar 8 de la noche. En todos lados me hacían mapas y para mí eran algo chino. Nunca leí un libro, solo el Martín Fierro, revistas con figuras sí. Es que mi madre estaba tan enferma y yo, estando delante del médico, tenía 7 años, cuando la desahució. Me llevó justamente para que le diga cuánto le quedaba de vida. El médico no quería y mi madre se puso a llorar y le pidió por mí, para saber qué hacer conmigo. Y además el médico tenía, creo, 2 varones y una nena. Había cierta amistad y al final se conmovió y le decía, no puedo, no me lo pida que no puedo. Y mi madre lloraba y le decía, por sus hijos y por ella, póngase en mi lugar. Usted no va a querer dejar desamparados a sus hijos. Y el médico aflojó. Sea que yo ya sabía, no así mis hermanos, ni nunca se los dije, de allí que me aferraba a ella como mi tabla de salvación. Fui creciendo, no quise ir más a la escuela, hasta vino la maestra a buscarme y le dijo, ¿por qué no la manda, si es una buena alumna? Pero yo tenía terror de no estar y que le pase algo. Pero ante lo irremediable, ¿qué podía hacer yo? Fue pasando el tiempo y mi madre solo pensaba en casarme a los 12 años. Me enseñó a pintarme y me puso tacos. Yo no entendía ni jota, lo que sí, desde los 12 ya empezaron los pretendientes y yo escapaba despavorida. El primer pretendiente fue un técnico que vino con unos ingenieros todos chilenos que vinieron a poner en marcha la acería Sindar. Vino y pidió mi mano y mi madre lo aceptó, pero se ve que no era mi destino. Mi madre falleció 6 o 7 meses luego de mi casamiento, tenía 39 años. Al final me casó con el que fue mi marido. No fui al colegio, pero fui a corte y confección y bordado a máquina. Mi madre me enseñó a cocinar y todo el trabajo de la casa, que yo hacía gustosa con tal que no trabajara ni se esforzara.
Escribiendo esto me doy cuenta que lo tengo tan fresco que es como si hubiese pasado ayer. Y yo me pregunto sin saber, ¿cómo son los tiempos de ellos? Y siendo que esto ocurrió hace 40 años, y quizás para ellos son meses, horas, no sé. Y si esto tendría otras connotaciones, quizás esta fuese la fecha X. Yo no capto un peligro inminente, lo que sí siento es una vigilancia constante, y por allí me asalta una inquietud o desasosiego. Como ser cuando me mostraron los clonados y me dijeron que era un cuartel en Berlín y había militares. Yo me pregunto, ¿para qué me mostraron eso? ¿Qué significado tiene? Por supuesto que esto no va dirigido a mí. Lo que sí, no vi armas de ningún tipo, solo las cartucheras, pero no las armas. Si tienen cartucheras, no creo que sean para pituquear. Aclaración. Durante 5 años no voy a decir que mi vida se detuvo, no, para nada. Debí seguir mi vida normal. Desde el primer momento debí decir mi hijo se fue a Brasil, algo normal para mí y para los demás. O sea que para mí no cambiaba nada, por la sencilla razón que siempre había vivido enclaustrada, ya sea desde cerca de los 4 años a los 7. Un familiar me tuvo encerrada y rapada en un gallinero, y de esa situación me rescataron gracias a los vecinos. Este tema lo tomé como natural. Hoy, ya que si debía estar totalmente aislada, esa fue una buena razón, o sea que no jugué, no tuve infancia, niñez ni adolescencia, ya que mi madre me comprometió en matrimonio a los 14 años, estuve 15 años enclaustrada dentro de una familia, por lo que estar aislada para mí era lo más natural. Con esto quiero hacer notar que para mí era normal el tema de la gente. Yo nunca me di con nadie, de allí que los amigos de un curso sobre Mercosur que mi hijo estaba haciendo, principalmente un contador, un abogado y otros compañeros, me llamasen para averiguar sobre si siguió el curso o no, y yo debía decirles a todos que se fue a Brasil a seguir la práctica sobre el Mercosur, ya que él llevaba una vida de relaciones públicas. Me preguntaban, me acosaban y yo, ya que los apreciaban, pero principalmente porque tenía una cultura general, ya que se había leído 5.000 libros y era una enciclopedia andante. Pero antes que pudiese ir a Brasil, se lo llevaron en ese interín. Él no perdió tiempo, ya que se puso en su laboratorio a estudiar la integración científica de la teoría fractal, aplicada al control de los fenómenos físicos. Siempre me quedará la duda si es que descubrió algo, si llegó a introducirse en algún misterio que no debía. Lo que sé es que me envió a ver a una persona que yo no conocía, ya que me hizo tomar un taxi y me dijo, subís aquí, bajás aquí, vas a la rectoría, pedís hablar con el secretario del rector y le entregás este libro, que yo vi que era sobre la teoría fractal. Decile que lo lea todo, que ya voy a ir a verlo yo y charlaremos. En el papel que me anotó la dirección, creo que decía Universidad Católica. El papel lo tiré, por lo que ignoro si es una universidad y el nombre del joven. Aclaro que en una oportunidad y a pedido mío, que le hice al coronel Zaineldin ofreciéndole los servicios de mi hijo, debido a la trayectoria que tenía, y era un desperdicio no aprovecharla en bien de nuestra patria. Así que lo tomó como secretario privado. Luego de la CIDE fue enviado a Estados Unidos a la DEA a hacer un curso sobre narcotráfico. Al volver me cuenta que la DEA recibió el curso y un trato excepcional y que le habían aconsejado para complementar el curso hacer otro sobre el Mercosur, a lo cual le respondí que en un instituto privado de comercio estaba por comenzar un máster sobre el Mercosur. Inmediatamente se dirigió a inscribirse y el profesor le dijo, mirá, la teoría hacela aquí y la práctica la haces en Brasil. Esto ocurrió antes que se lo llevasen. O sea que efectivamente la práctica, la teoría la realizó en el Instituto Privado de Comercio, pero la práctica no la llegó a hacer, ya que le cortaron la retirada, y el mismo profesor que tenía en el Instituto Privado de Comercio daba el curso en Brasil. En verdad creo que era un equipo que daba el mismo curso, también en Buenos Aires, y si no me equivoco los profesores que venían o eran de Brasil. Aclarado este punto, que él realmente comenzó el máster en el Instituto Privado de Comercio.
Lo que no les cerraba es que me decían, ¿viene para las fiestas? Y yo les decía a todos igual, si no viene, pobre de él. Lo que me ordenaron los extras es que debía decir que se había ido a Brasil. Y seguían los interrogatorios. ¿Le escribe? ¿Le habla por teléfono? Yo siempre, como lema, solía decir, la mentira tiene patas cortas, la verdad patas largas y la alcanza. Creo que este dicho es más viejo que la sopa. Digo, porque soy enemiga de la mentira y la traición. Aclaro, desde que ellos, los extras, me visitaron, me dijeron que de ahora en adelante solamente haría lo que ellos me indicasen. Así me preparé mental y psicológicamente para cumplir con los objetivos, por ellos dispuestos y predispuestos. O sea que todo, aunque parezca descabellado desde 1964, es producto de las indicaciones previas a cada hecho. A pesar que desde el mismo momento en que me casaron, yo ya estaba siendo totalmente dirigida por ellos, los extras, tal es así que fue mandarlo a mi hijo al colegio católico fue una guerra sin cuartel por parte de mi marido. Presumo, no sé nada, no afirmo nada, presumo que algo está por pasar en el mundo y de allí esta trama. Presumo que esto está dirigido a alguien en particular o a muchos en su conjunto. Atenti los destinatarios quizás deben estar alerta ante una catástrofe. Si no, no tiene ni le encuentro fundamento. Puede ser una catástrofe ambiental, pensándolo con la cabeza fría. Es tan loco esto como trágico. Quiero concluir este escrito, pero como pueden apreciar, esto no es un cuento ni una novela, es el grito de esta impotencia, porque esto supera lo conocido, lo inimaginable, lo lógico, y para colmo no queda otra que esperar atenerse a acontecimientos ni más ni menos que como cuando ocurre un secuestro de chicos, de familias, y hay que negociar por los rehenes. Pero aquí soy y estoy sola en este operativo, y no por egoísmo, por no compartir. Así como cuando les dicen a los padres o familias de los secuestrados, no avisen a la policía. Aquí es todo lo contrario. Hago esto porque debe ser tomado en cuenta. ¿Nos están previniendo de algo? ¿De una catástrofe? ¿Y qué se puede hacer? Es como querer parar el viento con las manos. Por supuesto, habrán notado que comienzo el escrito con mucho ánimo, énfasis, y a medida que voy relatando, me voy poniendo un poco escéptica. Pero sí, si no tengo fe yo, ¿quién la va a tener? Tengo mucho que perder y recuperar. Quiero aclarar que habrán podido los lectores comprobar que no les pongo lugares, nombres, solo fechas, es que ni mi familia, mi hijo o yo, aquí se tornan preponderantes, importantes, solo somos piezas de ajedrez. Aquí lo que es inminente es el mensaje que ellos quieren emitir, y el cual sea evaluado en su justa dimensión. ¿Qué pasa? ¿Alguien nos quiere invadir? Quisiera que alguien tome conciencia, a pesar que yo soy un inconsciente, ya expliqué que me quitaron varios sentidos, uno de ellos es la cordura, no puedo medir las consecuencias que puede acarrear. Eso sí, que algo quieren transmitir, yo no alcanzo a dilucidarlo. Yo me sigo preguntando, mi hijo se gestó en el año 1945. O sea, hace 55 años me casaron de prepo, me engendraron un hijo de prepo, y todo esto calculado matemáticamente para llegar al 2000. ¿Y ahora qué pasa? Debe ser algo muy grande, inimaginable, todo planificado. Me quedo sin mi madre, y no queda otra solución. Me quedo viuda y aparecen ellos. Es como si me hubiesen sacado todos los que me rodeaban, para que comience a cumplir la misión sin obstáculos. Además, cuando les pregunto qué pasa, solo me dicen, es por y para seguridad nacional. Quisiera dejar totalmente aclarado este tema. Quizás insólito para algunos, poco creíble para otros y fantástico para el común de la gente. Esto no cuenta para nada. Hay opiniones vertidas, son el enriquecimiento del conocimiento. La única verdad es la realidad. Después de mucho conversarlo con mi hijo en su momento, el cual pasamos días y noches sin dormir, sacando conclusiones, evaluando los pros y los contra, al final decidimos, de común acuerdo, ponernos a colaborar con los extraterrestres y no actuar, decidir nada por propia voluntad.
Al ver que no solo las intenciones, sino la capacidad cultural y el poder de convicción para llevar a cabo la carrera más corta hacia el conocimiento nos convenció. De allí que nos pusimos a disposición de las sugerencias sobre el estudio, en qué colegios debía ingresar, qué empresa o institución era la conveniente, todo en razón del material que debía investigar para el libro. O sea, todo lo que fue desenvolviéndose desde ese momento fue chequeado por ellos. Esto sí, esto no. Y así, hasta donde yo debía trabajar para solventar sus estudios. Aclaro que es sumamente importante y casi diría de seguridad nacional que Argentina fue elegida, privilegiada, con el don de poseer por primera vez en el mundo la visita, el contacto personal de seres de otras galaxias. Por lo tanto, le cabe solamente a Argentina evaluar e investigar el hecho. Yo, como argentina, me debo a mi país y a mis Fuerzas Armadas. Me resta decir, no quiero nada, no pretendo nada. Todo lo que tenía que decir ya lo dije. Solo me resta esperar, como me lo indicaron, y solo de mi proceder será el buen resultado, por lo cual no quiero ni debo defraudarlos, ya que los primeros perjudicados seríamos mi hijo y yo. De ahora en más, nada será como era entonces. No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. No puedo borrar lo que está escrito en el universo. No tengo el poder de paralizar el mundo para que no gire. No puedo parar o interrumpir la misión específica de la humanidad hacia el cosmos. No creé el mundo. Solo soy creación de él. Soy parte de la humanidad y por lo tanto un engranaje de esta maquinaria, que nos guste o no, sigue su proceso evolutivo, que nada ni nadie puede evitar, interrumpir, detener u obstaculizar. Creo que estamos en el final de los tiempos, y el planeta debe rendir examen por la superación de los siglos, mostrar su poderío atmosférico en todas sus formas, diluvios, huracanes, terremotos, maremotos, sequías, nevadas, volcanes, etc. A lo cual deberíamos estar preparados para la batalla final. Respetuosamente, con fe y humildad, María.